es que estoy demente. Ya empezaremos. Pasaron los 10 minutos. Ya, entonces vamos a ver la unidad número 5, que hasta aquí es el examen. Vamos a ver control de calidad. Ya, control de calidad. Bueno, en realidad, quizás nosotros más estamos familiarizados con el control calidad de medicamentos, a lo menos. Bueno, quizás ustedes no tanto todavía, ya, pero cuando llegan a cuarto año hay una materia de control de calidad de medicamentos. Entonces, también hay control de calidad de plantas medicinales, por si acaso. Hay control de calidad, ¿no? Sabemos muy bien que las plantas medicinales han pasado por una serie de etapas. Etapas desde el momento de cultivos, recolección de las plantas, tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y varias etapas. Que de alguna manera lo que uno quiere es verificar si todas esas etapas se han hecho bien, ¿no? No tanto quizás en los medicamentos se van otros aspectos, ¿no? Porque los medicamentos en realidad son productos purificados que es más fácil de hacer control de calidad. Uno de los controles de calidad a los medicamentos que se hace es determinación de la cantidad de principios activos. Si por decir, si la aspirina me dice que es de 500 miligramos, entonces tengo que verificar si tiene los 500 miligramos, ¿no?, de acetilsalicílico. O es de, si me dice 100 miligramos, si tiene eso. Eso es en los medicamentos. Pero en el caso de las plantas medicinales es un poco diferente, ¿ya? Pero igual se puede hacer. Entonces eso es lo que dice introducción. O sea, a veces las plantas medicinales para comercializar
no es suficiente solamente identificar de qué planta proviene. ¿Ya? Como he dicho, no solamente es suficiente. Con identificar yo no me estoy garantizando que esa planta medicinal es buena. ¿Ya? Porque hemos dicho, no se olviden que las plantas medicinales, que de alguna manera hemos dicho que pasan por una serie de etapas de procesos de tratamiento, desde el cultivo, hemos dicho, de tratamiento, de conservación, de almacenamiento, etcétera, etcétera. Hay varios puntos. ¿Ya? Entonces, y en segundo lugar también había que ver, ¿no? Si la cantidad de principios activos que nosotros con los cuales hemos recogido la planta tiene o no tiene. Y finalmente podía ver, digamos, si verdaderamente sirve para esa enfermedad, ¿no? Si verdaderamente cura o no cura una enfermedad, ¿no? Entonces hay que verificar todo eso. Y eso se llama control o análisis, control de calidad y pureza. Y saben que hace rato había mencionado también, hay muchas partes, principalmente las trituras, pueden estar mezcladas. O también puede darse la figura que estoy vendiendo una planta que me indica que es esa planta, sin embargo es otra planta, ¿no? Entonces hay que ver cómo se hace ese control de calidad. ¿Control qué significa? Es la verificación, dice, del seguimiento a las etapas de tratamiento conforme a las leyes, a las normas. ¿Ya? Entonces, ese seguimiento a las etapas de tratamiento ya lo hemos mencionado. ¿Ya? Si las plantas han sido cultivadas en los lugares correspondientes, estaban bajo esas condiciones climatológicas, etcétera, etcétera, si se ha recogido, si ha cumplido la edad que corresponde, se ha recolectado en la época de desarrollo correspondiente, una vez recolectado, se ha hecho un buen tratamiento, se ha hecho un buen almacenamiento, etcétera, etcétera. Y por supuesto que para cada etapa hay ciertas normas que hay que cumplir. Si cumple todas las cuestiones, quizás podemos decir que es de buena calidad. Pero ¿a qué se refiere? Pues el control es eso, hacer un seguimiento que cumpla. Calidad es la satisfacción a las expectativas de los consumidores. ¿Ya? Es la expectativa o es la satisfacción de las expectativas al consumidor. En este caso, si hablamos de un alimento, quizás lo vamos a entender mejor si hablamos de un alimento. ¿Ya? Por ejemplo, si uno va a una churrasquería, por ejemplo, ¿qué es lo que espera de la carne? ¿Qué es lo que espera el que quiere comer churrasco? ¿Cómo quiere que sea la carne? A ver. ¿Alguien me puede decir? ¿O están durmiendo? Bien cocida. De buena calidad. Bien cocida. Blandita. Blandita. Jugosa. Precocida. Algunos sí eso. Pues la cuestión es que sea blandita, sabrosa, jugosa. Término medio. O término medio, como quiera. Buen sabor. Buen sabor, eso es lo que estamos diciendo. Esas son las expectativas que uno tiene. Cuando uno va a una churrasquería a comer algo, tiene esas expectativas. Entonces, si cumple todas las expectativas que yo estoy esperando, entonces yo digo, bueno, ahí el churrasco es de calidad. ¿No? Eso es. Ahora, si hablamos de medicamento, ¿a qué nos referimos de calidad? En primer lugar, que sea un medicamento que a lo posible me cure lo más rápido posible. Su consumo que no sea, digamos, de difícil aplicación, que no tenga efectos adversos, etcétera, etcétera. Entonces, si cumple esos requisitos, puede ser un medicamento de calidad. Y ahí hay varios medicamentos, por ejemplo, si ustedes se van a fijarse, no sé, por ejemplo, hablaremos de fluconazol. ¿Saben para qué sirve el fluconazol? Para los hongos. Para los hongos. Ya, pero si ustedes se fijan, hay fluconazol que vale 5 pesos. Y hay fluconazol que vale, parece que
farmacia farmacortos vale 30 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Tiene la misma cantidad de principio. Entonces lo que dicen, entonces lo que dicen es que la que vale 30 pesos es de mejor calidad, debe ser más eficiente, más eficaz, debe curar más rápido. Pero ahí estamos viendo. ¿Ya? Entonces a eso se refiere control de calidad. En este caso igual, si hablamos de plantas medicinales, es lo mismo. Se aplica la misma definición, ¿no? Que una planta sí es medicinal, que me puede curar y fácilmente, de fácil aplicación, que no se complique su aplicación, ¿no? Y por supuesto que no tenga efectos secundarios. Ahora, esas son las normas de calidad. Generalmente, ¿dónde encuentro? Esas normas de calidad principalmente están en las farmacopeas. Por eso tenemos que hablar de descripciones de farmacopeas. ¿Qué son las farmacopeas? O sea, esas normas de control de calidad generalmente están en las farmacopeas. No está en ningún lado. Está en las farmacopeas. ¿Y qué son las farmacopeas? Generalmente, bueno, las farmacopeas, ustedes me imagino que ya conocen que hay en la biblioteca farmacopeas de los medicamentos. Ya generalmente son monografías o son trabajos de investigación que generalmente se publican en esas farmacopeas. Pero en este caso, de los trabajos de investigación, ¿de qué? En este caso sería ser de los medicamentos y de las materias primas a partir de cuál se forman los medicamentos. Hay muchos medicamentos que se forman a partir de las plantas, de los extractos de las plantas. Entonces, generalmente, en esas farmacopeas están publicados todos los trabajos de investigaciones que generalmente se hacen y ahí están los parámetros de calidad. ¿Qué debe tener y qué no debe tener? Entonces, ahí están los patrones de referencia, quiere llamarlos, no solamente de los patrones de referencia de los medicamentos, qué debe tener, qué no debe tener, también ahí indica el método que debe utilizar para hacerla. ¿Ya? Entonces, bajo esas condiciones, si me da el resultado que indica en la farmacopea, entonces es de buena calidad. Ya, la preocupación de la calidad de los medicamentos no es reciente. Siempre se ha como es la calidad, medir la calidad, en este caso de los medicamentos. Y para eso justamente se han hecho las investigaciones correspondientes y se establecen las normas y patrones de referencia. ¿Ya? Normas y patrones de referencia. Que hay que, para decir de calidad, entonces hay que cumplir esos patrones de referencia. Y de esa manera estamos viendo que la primera farmacopea del mundo que por primera vez que se ha hecho se llama el recetario florentino. ¿Ya? ¿Y eso de qué año estamos hablando? De 1498. Eso que significa desde cuántas décadas o qué sé yo, siglos ya se viene hablando de la calidad, no es reciente. ¿Ya? Entonces siempre se ha venido a hablar de calidad. La primera edición de la farmacopea argentina es más o menos, si ustedes se fijan, el vecino país, es de 1898. Actualmente hay varias farmacopeas. Como dice, farmacopea norteamericana, farmacopea británica, farmacopea europea, farmacopea italiana, farmacopea alemana, farmacopea belga, farmacopea francesa, farmacopea holandesa, farmacopea, o sea, hay varias. Hay farmacopeas brasileñas, hay farmacopeas argentinas que hemos mencionado, pero no hay farmacopea boliviana, si acaso, no hay nada. Nosotros los bolivianos, ustedes que van a ver, no sé si van a ir a buscar a la biblioteca farmacopeas, entonces generalmente utilizan la farmacopea española o la farmacopea norteamericana, ahí están los medicamentos, cuáles son sus características físicas y químicas que tienen los medicamentos
Y para determinar casas propiedades físicas químicas está también el método cómo lo vas a hacer. ¿Ya? Entonces en Bolivia no tenemos farmacopea, si quieren así, para los medicamentos. Peor todavía para plantas medicinales. Pero sin ir lejos, en Brasil, por ejemplo, hay farmacopea para plantas medicinales. En Colombia hay. Entonces ahí en varios países vecinos hay farmacopea de plantas medicinales. Ya, pero en Bolivia no hay ninguna farmacopea. En primer lugar, quizás nosotros como países importadores de los medicamentos, nosotros deberíamos tener nuestras propias farmacopeas para ver la calidad de los medicamentos, ¿no? Pero sin embargo no lo tenemos, estamos utilizando otros farmacopeas de otros países. Entonces, lo que dicen las plantas medicinales que constituyen la materia prima, en realidad a partir de las plantas medicinales se producen también los medicamentos, hemos dicho, ¿no? Para su correspondiente elaboración. Principalmente a eso lo llamaban los fitoterapeutas, ¿ya? Entonces, no todas las plantas medicinales son iguales, ¿cierto? Depende la cantidad de principios que se forma en una planta medicinal, varía de diferentes coactuales, hemos dicho. El tratamiento que se hace también es diferente, hemos dicho. Por lo tanto, también tiene diferentes cantidades de principios activos, ¿no? Por esta razón, entonces, el control de calidad de las materias primas vegetales es de mucha importancia. Entonces, ¿cuál es el problema con las plantas medicinales? Generalmente, a simple vista, ¿qué problemas se observan? A eso se refiere plantas relacionadas, problemas relacionados con calidad de las plantas medicinales. Generalmente, entonces, ¿qué nosotros observamos en una planta medicinal? A simple vista o así comúnmente. Entonces, uno de los problemas es la contaminación. Es la contaminación con productos tóxicos o fitosanitarios, ¿ya? Entonces, podría estar contaminado con algún tipo de compuestos químicos. Y generalmente, eso puede ser contaminado durante el cultivo o también durante el almacenamiento, no se olvide. Durante el cultivo podría estar contaminado con todo lo que son los herbicidas, plaguicidas, todas esas cuestiones. Puede estar contaminado. ¿Ya? Y también podría estar contaminado también durante el almacenamiento. No se olviden que generalmente utilizaba algunos productos para que no haya crecimiento de microorganismos o algunos tipos de insectos que también lo echaban, algunos productos químicos. Entonces, de ahí viene que una planta cuando llega al mercado puede estar contaminado con compuestos tóxicos. Y generalmente, ¿en qué momento se contamina? Pues puede estar contaminados durante el cultivo o durante el almacenamiento. Eso es uno de los problemas. Y otro de los problemas es que la presencia de sustancias extrañas. O sea, por ejemplo, o partes de otra planta, dice, durante la recolección. Generalmente, por ejemplo, de la manzanilla. Si ustedes se van a tener la manzanilla, que no solamente, pues solamente son las flores que debería utilizar, o las flores son las que tienen el principio activo. Pero si ustedes se fijan, siempre está con algunos tronquitos. Puede ser de la misma planta o de otra planta. ¿Ya? Eso es un problema, significa de que yo no estoy vendiendo la planta pura, o sea, las flores, que en realidad que es lo que a mí me interesa. Entonces, pero siempre viene mezclado con otras cosas. O puede ser, en este caso, los tronquitos, o puede ser las hojas mismas de la manzanilla, ¿no? Pero ya eso es un problema. Ya, porque ahí estoy comprando una manzanilla que no es pura. Tiene otros componentes, a pesar de que se trata de la misma planta, ¿no? Que son otras partes de la planta. Otro problema es el desarrollo de mohos o otros microorganismos en una mala desecación o conservación. ¿Ya? Aquí entonces, por ejemplo, si en las hojitas, por ejemplo, si yo veo que hay desarrollo de mohos, si hay desarrollo de mohos, ¿qué significa? Pues aquí había humedad, o sea, la planta, en otras palabras, quizás no se ha secado bien,
no se ha secado bien. Y por ahí si se ha secado bien, entonces no se ha conservado bien. O sea, en otras palabras, por ahí en algún momento he secado bien, pero después lo he dejado en un ambiente húmedo y otra vez se ha humedecido. Entonces, al momento de encontrar unos pequeños fragmentos de la hoja que está lleno de mohos, a mí me implica un problema. En primer lugar, cuando tiene mohos, en primer lugar ni consumimos siquiera. Porque ya nosotros consideramos, por ejemplo, hay alguien que siempre rodea pan en su casa y con el tiempo a veces uno no come, aparece moho, no comen el pan, no comen, lo botan directamente. Entonces, ese es un problema. ¿Ya? También hay otros problemas. Presencia, en este caso estoy hablando de insectos o excrementos de los animales. Y eso generalmente por mal almacenamiento. O quizás podría decir secar en un lugar que digamos que no corresponde, que no estaba higiénicamente, qué sé yo, el lugar higiénicamente conservado. Entonces eso significa que uno es, en primer lugar, una vez, puede ser que si yo le encuentro ya en la planta, ya digamos, ya a punto de consumir, he visto que hay excrementos de animales, ¿qué conclusión puedo llegar? La conclusión que puedo llegar es que quizás la planta he recogido de esos lugares donde habían animales. O puedo pensar también que, qué sé yo, que esa planta durante el secado lo he dejado por ahí y se ha mezclado con los excrementos de los animales y se han entrado insectos, etcétera, durante el secado. Eso es otra posibilidad. Y la otra posibilidad al final es que durante el almacenamiento lo deje por ahí. Entonces, esos son problemas. Y otro problema es la sustitución. El problema de sustitución es muy frecuente. Es muy frecuente. Sustituir significa cambiar. A veces esa planta medicinal que generalmente cura, sirve para una enfermedad, no hay. Pero hay otra planta parecida a eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esa planta parecida es que no tiene ninguna propiedad medicinal, lo agarro y lo embolso y lo puedo vender. ¿Ya? Eso se llama sustitución. Son frecuentes debido a la dificultad de obtener la misma especie. Y aquí está dando un ejemplo. Generalmente hay una planta que en este caso que pertenece, su nombre específico es Micania glomerata. Eso generalmente se utiliza como antitusígeno. ¿Ya? Pero esta planta, como en otras palabras, que uno toda la vez uno se recolecta, entonces va desapareciendo esa planta. Y como está desapareciendo, entonces a veces uno por ignorancia o a propósito, uno puede recolectar otra planta que es parecida y lo cambian. Y generalmente en este caso le cambian con otra especie del mismo género. Si es del mismo género son parecidos, pero es otra especie. A eso le llamamos sustitución. También hay falsificación o adulteración, que es diferente. Bueno, en este caso puede ocurrir en diferentes momentos. En primer lugar, la adulteración, falsificación, más que todo adulteración, recolección. Podría estar mezclando con otra planta que no sirve. Y eso se puede hacer, a veces uno porque no conoce bien la planta, o otro puede hacer intencionalmente porque mientras más plantas recojo, entonces se supone que le van a pagar más. Entonces eso es lo que dice, por ignorancia o por la mala fe. Entonces mezclan con otras plantas que no tienen las mismas propiedades, pero las características morfológicas de las plantas son casi parecidas o iguales. Pero eso se hace a propósito o puede hacer porque uno no conoce bien. Ahí dice entonces también por los mayoristas, ¿no? Y fabricantes
Generalmente a veces los intermediarios, generalmente si yo compro unas plantitas, yo quiero ganar más, bueno, lo mezclo pues, con otra planta, ¿no? Eso es para vender más cantidad, ¿no? Pues, y por supuesto ganarse más. Entonces, otro problema, las adulteraciones. Y aquí generalmente entonces da un ejemplo, en este caso, el ejemplo de ginseng, o sea, su nombre científico es Panax ginseng, es adulterado, dice, con otras especies del género, en este caso, de otro género. Entonces, se adultera. En otras palabras, se mezcla. Sofisticación. Bueno, en esta sofisticación, en realidad, todo lo que hemos visto es la de las plantas. Ahora, aquí vamos a hablar de los extractos, o de las cremas, todo lo que ustedes quieren llamar. Sofisticación es una forma de adulteración, pero en este caso no es de las plantas, sino en este caso de los extractos o tinturas. Entonces, cuando ya tengo mi extracto, entonces lo puedo aumentar otro compuesto químico. Entonces, tinturas u otros derivados de bajo contenido de principio activo, puedo aumentar otro extracto, por ejemplo, que no tiene el principio activo. Entonces puede que no tiene principio activo, otras sustancias químicas que no tienen actividad, finalmente podría aumentar algunas sustancias sintéticas, que las estructuras químicas del principio activo son similares, pero que no tienen actividad. Por ejemplo, dice en el extracto de guaraná, generalmente la guaraná no se consume seco, o sea, no se consume planta fresca. Los extractos, durante el extracto, si yo estoy diciendo extracto, significa que la planta ha arrancado y es sometida a un proceso de extracción. Durante ese proceso de extracción, generalmente, o no tiene suficiente cantidad de cafeína, entonces yo puedo aumentar cafeína sintética. ¿Ya? Puedo mejorar, puedo adulterar, puedo aumentar la concentración de cafeína, porque no se olviden, la guaraná igual tiene cafeína, pero en este caso, el compuesto químico aislado de guaraná se llama guaranina, pero es lo mismo que cafeína. Por eso entonces hay mucha gente que consume guaraná por si acaso, como estimulante. Y al menos yo lo veo por ahí, siempre utilizan así polvito, utilizan cucharillita y ese es guaraná, es un estimulante, pero a veces no tiene la suficiente cantidad de principio activo de la cafeína, entonces se agrega cafeína sintética. O en el caso del extracto de belladona, en realidad es que contiene algunos tipos de alcaloides que tienen algunas actividades farmacológicas, entonces aquí se adicionan otros alcaloides de otra planta. Entonces, pero estamos hablando de los extractos, no de las plantas. Por ejemplo, aquí está hablando también, hay muchos extractos, generalmente secos, de algunas plantas que generalmente contienen vitamina C. Generalmente la vitamina C durante el secado, generalmente se descompone, facilito se degrada durante el secado de algunas plantas. Entonces, una forma de reponer eso, lo que se ha degradado, se ha descompuesto, generalmente se puede igual agregar. Entonces, esa vitamina A ya preparado en forma artificial. ¿Ya? Esos son los problemas. Esos son los problemas que comúnmente se observan en la comercialización o en el consumo de plantas medicinales. Ahora hay que hacer control de calidad. ¿Qué estudios debo hacer para ver la calidad? Esos, lo que hemos visto, son problemas a diario que se observan cuando uno consume o puede consumir una planta medicinal. Bueno, control de calidad de la droga, ¿en qué consiste? Consiste en hacer los siguientes análisis. Análisis físico-químico cuantitativo tipo general. Tipo general significa a cualquier planta puede aplicar este análisis.
Por eso dice análisis físico-químico cuantitativo tipo general. ¿Ya? Y eso es lo que dice, aplicado a todas las vejeces. Y generalmente en ese tipo, ¿qué es lo que yo determino? ¿Qué es lo que tengo que determinar o cuantificar? Entonces puedo cuantificar la humedad, puedo cuantificar las cenizas, productos fitosanitarios, contaminación microbiana, metales pesados, contaminación radioactiva, a pesar de que en nuestro medio hay, y sustancias extrañas. Entonces, estos valores yo debo cuantificar para ver la calidad de esa planta medicinal. ¿Ya? Ahora hay otro análisis físico-químico cuantitativo específico. El otro es general, aplicado a cualquier planta. Mientras que específico, en realidad, con el específico, generalmente lo que se cuantifica es la cantidad de principio activo. Y si ustedes se fijan en la primera, no hablamos de principio activo. Ya no estamos hablando de principio activo. Ya en el segundo, en el específico, es lo que yo quiero cuantificar, el contenido del principio activo. Entonces, para cuantificar el contenido del principio activo hay diferentes métodos. ¿Ya? Puede ser métodos volumétricos, espectrofotómetros, volumétricos, espectroscópicos, hay varios métodos. Ya tampoco vamos a detallar cada método, pero por lo menos tenemos que tener idea del principio activo, cómo puedo cuantificar. ¿Ya? En eso consiste análisis físico-químico específico. Y el otro, el análisis de actividad biológica. Con esta actividad biológica yo tengo que saber el poder terapéutico que tiene la planta, si verdaderamente cura o no cura. Entonces se evalúa el valor terapéutico de la planta. ¿Cura o no? ¿Ah? Entonces, para ver la calidad de las plantas, ¿sí? Entonces debo hacer esos tres tipos de análisis. ¿Ya? Para, de alguna manera, evitar los problemas que hemos visto, cuáles son los problemas que podían presentarse. Entonces, debo hacer esos tres tipos de análisis. Entonces, vamos a empezar con análisis físico-químico cuantitativo tipo general. ¿Ya? Habíamos hablado, el análisis físico-químico cuantitativo general contiene, hemos dicho, análisis de la cantidad de determinación de la humedad, de la ceniza, etcétera, etcétera. Entonces aquí estaríamos hablando de determinación de la humedad. ¿Ya? Nosotros ya en los anteriores unidades ya hemos dicho cuánto de agua debe tener una planta para que, de alguna manera hemos dicho, para que no haya reacciones enzimáticas, hemos dicho que debe tener menor a 10%. Eso es lo que hemos dicho. Que es la humedad, el agua libre que contiene el material vegetal. El contenido del agua que debe ser menor a 10%. ¿Ya? Eso es, si quieren así, para decir que mi planta es de calidad, entonces determino la humedad, si es menos de 10%, entonces digo que está bien. ¿Ya? Y si lo pillo más alto, ¿qué pasa? Métodos. Pero antes, ¿qué significa si yo le encuentro una planta, digamos que tenga 20%? ¿Qué significaría o que a qué conclusión podía llegar? Por decir, a mí me dice para decir que, y si yo de la por ciento, ¿alguien me puede decir? Tiene mucha humedad. Una planta que no sería de buena calidad. La humedad que implica, la presencia de humedad que implica, ¿a qué favorece la humedad? Se supone que si es mayor del 10%, se supone que tiene mayor cantidad de humedad. Pero ¿qué origina la presencia de la humedad? Organismos.
el desarrollo de los microorganismos. Pero lo más importante, la presencia de la humedad es que activa las enzimas. Entonces, si yo le encuentro una planta que tiene 30% de humedad, entonces yo podría decir que no tiene el principio activo ya. Y si tiene poquito ya, porque ya se ha degradado, porque hemos dicho, en presencia de la humedad hay actividad enzimática, y la actividad enzimática, hemos dicho, generalmente degrada el principio activo. Entonces yo podía llegar a esa conclusión, decir, bueno, esta planta no tiene la cantidad suficiente de principio activo y debería estar lleno de microorganismos. Es facilito. Por eso es que debe cumplir esa condición. Y si no cumple esa condición, yo puedo varias cosas imaginar, ¿no? Y una de las cosas que yo puedo imaginar es lo que estoy diciendo, que ya no tiene principio activo y está lleno de microorganismos. Puedo decir eso, ¿no? Eso puede preguntar el examen. ¿Cómo interpreta usted una droga vegetal que usted lo ha encontrado con 30% de humedad o 40% de humedad? ¿A qué conclusión usted llega? Eso yo te puedo preguntar en el examen, ¿no? Pues no siempre es aprender de memoria lo que estoy explicando, sino lo que se puede interpretar en cada parámetro. Y a los métodos que se utilizan para determinar la humedad, entonces hay un método gravimétrico, volumétrico y método Karl-Fischer. El método gravimétrico, que en realidad eso se hace, no sé, en bromato más que todo, bromato que ustedes van a llevar recién el próximo año. No, pero ya está libre. Generalmente se determina el contenido de humedad de los alimentos, ¿ya? Y se utiliza método gravimétrico. ¿Y en qué consiste ese método gravimétrico? Consiste en secar la muestra vegetal previamente triturada y pesada, dice, a una temperatura de 105 grados durante una hora. A esa temperatura, a esa humedad, en ese tiempo, se supone que todo el agua tiene que evaporarse, ¿no? De la planta. Entonces, por diferencia de peso, entonces yo sé cuánto de agua tiene, por diferencia de peso. Por decir, si yo le he pesado 2 gramos y le he puesto a la estufa, he tenido esa temperatura, ese tiempo, entonces lo he sacado y vuelto a pesar. Y si he vuelto a pesar, entonces, por decir 1,5 gramos. ¿Cuánto de humedad tenía? 5 gramos. 0,5. Entonces, 0,5 dividido entre 2, ¿cuánto es? 25%. Entonces, esa es la cantidad de agua que tenía, humedad. Y con esa humedad, ya hemos dicho que puede pasar. Entonces, este método es útil para las drogas vegetales que no presentan compuestos volátiles, por si acaso. ¿Ya? No solamente siempre se aplica a cualquiera. Entonces, si abrimos en la estufa, lo hacemos, lo pesamos y en eso consiste, ¿no? El método gravimétrico, por diferencia de peso. Pero previamente tengo que pesar, tengo que tener esa temperatura durante ese tiempo. Eso es el método gravimétrico. Tenemos el método volumétrico. ¿Ya? Ya el agua que tiene la planta, generalmente la planta no visible con agua a temperatura ambiente, o sea que no se mezcla con agua, con el cual forma una mezcla azeotrópica, dice, cuando se calienta a una temperatura de ebullición del agua o a temperatura de ebullición del sol.